Reciban un cordial saludo autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el día 102 del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en colaboración con el Grupo de Investigación Ciencielab. Hoy tenemos el honor de contar con el doctor Diego Sosa, quien nos va a hablar de un tema muy interesante sobre el desempeño en estructuras patrimoniales. A continuación voy a leer un breve resumen de su hoja de vida. Es ingeniero civil de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE 2011, magíster en estructuras de la Escuela Politécnica Nacional 2014, PhD en Ingeniería Civil con especialización en diseño sismorresistente por desempeño de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Actualmente es profesor auxiliar del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional y director del Centro de Investigación de la Vivienda de la EPN. Estimado doctor Diego Sosa, otorgamos la palabra para su conferencia. Buenas noches con todos y con todas. Muchas gracias, Brian, por la introducción. Qué gusto poder conectarme nuevamente con todos ustedes. Hay algunos colegas conocidos. Les mando un cordial saludo. Y a todos los asistentes en general, un cordial saludo. Muchas gracias por asistir a esta charla. Voy a compartir mi pantalla. Ahí me pueden confirmar si es que se puede ver la carátula. Sí, perfecto. Estamos viendo la presentación. Listo. Entonces, buenas noches. Esta temática que voy a presentar el día de hoy, la pude desarrollar gracias a que hubo una iniciativa de parte de los estudiantes y profesores de la Escuela Politécnica Nacional para ir a hacer una visita de levantamiento de información luego de que sucedió el sismo del 25 de julio del 2022 en la provincia del Carchi. Estamos hablando de la zona de la sierra ecuatoriana. Entonces, en la zona de la sierra están algunas fallas de tipo cortical, y bueno, hay una falla que pasa justo por la provincia del Carchi que se detonó y bueno, produjo este sismo del 25 de julio del 2022. Entonces les voy a comentar un poquito sobre la visita que realizamos y algunas observaciones, experiencias que se pudo rescatar de esta visita, y también algunas reflexiones que me quedaron y que todavía estoy desarrollando, ¿no? A mí, en lo particular, este momento estoy un poquito entusiasmado con lo que es las edificaciones patrimoniales, las edificaciones antiguas. Les estoy tomando bastante cariño, estoy emocionado por tratar de entender más de estas tipologías estructurales. No soy un experto, pero ojalá algún día pueda tener bastante conocimiento del funcionamiento de estas tipologías y de cómo reforzarlas y de cómo mantener este patrimonio que hay tanto de este patrimonio en todo el Ecuador y en general en toda Latinoamérica, ¿no? Bueno, el contenido de mi presentación, primero voy a hablar un poquito de la participación de mi departamento, es la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional, que es lo que hicimos luego de este evento sísmico. Voy a hablar un poquito de la importancia del diseño por desempeño a mano. Es algo que yo soy de una de las generaciones entre el cálculo. Yo tenía profesores que, bueno, incentivaban bastante el cálculo a mano, pero también mi generación es la que tiene acceso a programas de computadora, a softwares que resuelven los problemas estructurales, ¿no? Entonces yo estoy en esta parte en donde mi formación, tuve la suerte de que mis profesores se enfocaron bastante en lo que era el cálculo a mano, ¿no? Pero también estoy en esta generación que yo tengo
acceso a software, acceso a herramientas computacionales. Entonces, aquí sí quiero hacer bastante énfasis en lo que es la importancia del cálculo a mano, de hacer una estimación en función de principios básicos, de resistencia de materiales básicas, mecánica básica, porque si nos basamos únicamente en lo que nos danzan de resultados los programas, no tenemos un punto de comparación y es algo bastante a ciegas, ¿no? Después voy a hablar sobre las reflexiones sobre daños en estructuras de Adobe y reflexiones sobre daños en iglesias. En este caso voy a referirme a esta tipología como mampostería simple, en donde esta mampostería simple está constituida principalmente por ladrillos o por piedra, ¿no? Entonces son dos estructuras diferentes, ¿no? Las dos son estructuras de mampostería, la una es de Adobe y las otras una mampostería simple de ladrillo o de piedra, ¿no? Bueno, aquí esto se realizó como una actividad de vinculación. Nosotros pudimos visitar con un grupo de estudiantes, más o menos unos 26 estudiantes, 3 docentes y 2 técnicos especialistas en estructuras. Entonces, aquí podemos ver la foto de los jóvenes entusiastas y de los tutores que les están acompañando, ¿no? En esta visita, la intención fue hacer un levantamiento rápido. El sismo ocurrió un día lunes, nosotros estuvimos el día viernes ya en la zona. Se hizo una capacitación todo el día viernes de los chicos, porque bueno, a pesar de que son chicos de la facultad que tienen su conocimiento de diseño estructural, ¿no? Y toda la formación que viene de ingenieros civiles, para este tipo de levantamiento se tiene que uniformizar criterios al inicio. Entonces nos sentábamos con los chicos, uniformizamos criterios. Una vez que se uniformizó esto, comenzamos a llenar unas hojas de información para las autoridades. Entonces, aquí podemos ver que al final, déjenme utilizar esto, ya. Al final se levantaron 518 viviendas en 2 días, 2 días. Entonces, estos son los grupos de estudiantes y el número de viviendas que cada uno levantó. Se llenó este formulario y se identificaron las viviendas que no tenían, que no se tenía que hacer ninguna intervención, otras viviendas que necesitaban una intervención y otras viviendas que en efecto estaban ya colapsadas, ¿ya? Entonces, de las 518 viviendas que se evaluaron, 39 ya estaban en un estado de colapso, ¿ya? Esto nuevamente fue un levantamiento visual, pero obviamente se tuvo la oportunidad de ingresar a las viviendas con mayor detalle y hacer el levantamiento adecuado de esta información. Comencemos viendo un poquito de los daños que se vieron en estas viviendas. Entonces aquí podemos ver los daños típicos en estas, eran viviendas, aquí podemos ver que son de adobe, paredes de adobe. Aquí vemos estas fallas en diagonal 45 grados que generalmente partían de agujeros en las paredes, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, aquí podemos ver una gran grieta de aproximadamente 8 centímetros, casi 9 centímetros, que en definitiva son, el problema de estas estructuras de adobe es que no están bien conectadas. Entonces las paredes, cuando ya hay un gran desplazamiento, se desconectan y comienzan a trabajar de forma individual y se producen estas fisuras de separación de las paredes en las esquinas, en el techo, ¿no? Y bueno, es uno de los grandes problemas que tenemos de este tipo de vivienda. No trabajan bien para sismo, no tienen un buen desempeño antisismo, ¿ya? Y eso ya es conocido. Y bueno, el problema es que existen estas viviendas y se siguen construyendo y hay gran cantidad de esta tipología que ha sido construida en años anteriores. Aquí podemos ver claramente, igual este es un sistema en donde el adobe pues no se le ve que esté una pared completamente conectada, sino que más bien ha sido una
un pórtico como de madera y el relleno era la pared de adobe. Entonces podemos ver claramente que se está desconectando, hay una incompatibilidad de los materiales, ¿no? Se están desconectando las paredes de este pórtico que está como sistema principal. Aquí vemos igual en los lugares donde se tiene orificios huecos, se produce la concentración de fisuras, de daño. Aquí, especialmente en las esquinas, también vamos a ver este tipo de daños. Es como que la pared del lado fuerte comienza a golpearle a la otra pared en su sentido más débil, y pues obviamente aquí se produce una colisión de la una y de la otra, y vamos a ver orificios aquí en las esquinas. Aquí podemos ver un claro ejemplo de lo que estaba explicando. Pues miren el tremendo hueco en la esquina que se produjo. Esta es igual una vivienda de mampostería. No alcanzo a ver bien si es que es de adobe o de alguna otra tipo de mampostería, pero como pueden ver, la desconexión de techo y paredes, el empuje de una pared a la otra en su lado débil, igual esta pared en su lado fuerte empuja en el lado débil de la otra pared y comienza a generarse este problema aquí en las esquinas, un daño grave en las esquinas. También había este tipo de daños, por ejemplo, daños no tan estructurales, sino más bien, aquí podemos ver un poco de caída del enlucido que estaba aquí en el techo. Aquí vemos inestabilidad, ¿no? Pues de las paredes, ya el rato que se desconectan, estas paredes tienden a tener una inestabilidad, a voltearse en su plano débil. Y aquí las estaban sujetando de una u otra forma para que tengan algo de estabilidad, que en realidad estos palitos no creo que hagan la mayor cosa, pero aquí podemos ver claramente que se desconectó una pared y está ya con una inclinación considerable. Aquí vemos, aquí justo podemos ver la desconexión de la pared. Este sería el lado fuerte de la pared. Aquí vemos una pared en el lado débil y aquí vemos que se desconecta las dos paredes que están conectadas perpendicularmente. Aquí claramente la grieta en donde se muestra que ya no están trabajando en conjunto. Entonces es un gran problema cuando no tienen una buena conexión a nivel de base y de cresta, ¿no? Para que trabajen como un cajón, que es la idea de la mampostería, ¿no? Que trabajen en conjunto como un cajón. Al rato que se desconectan, pues tienen un lado fuerte, pero también el problema es en el lado débil, ¿no? Hay inestabilidad en el lado débil. Aquí vemos también la caída de tejas en estas viviendas. Son viviendas rurales, ¿no? Son viviendas en el campo. Vamos a encontrar bastante de esta tipología estructural en el campo de la Sierra Ecuatoriana y entiendo que es también bastante común en otros países en Latinoamérica. Saliendo de la parte de las estructuras de adobe, tenemos ahora también en el caso de las iglesias. Es interesante, ¿no? Ver que estas dos iglesias están en dos ciudades diferentes, cercanas a la zona del sismo, del epicentro, cercanas al epicentro. Pero lo interesante es que uno llega a una ciudad y la estructura más importante, la que congrega a toda la comunidad es la iglesia. O sea, todas las ciudades, así sea pequeña, así sea grande, tiene una iglesia. Y estas iglesias fueron construidas generalmente al inicio de la fundación de cada una de esas ciudades. Entonces tienen años de ser construidas y bueno, tienen una tipología que es de mampostería, ya sea una mampostería de bloque, o sea, una mampostería, perdón, no de bloque. No vamos a encontrar mampostería de bloque en las iglesias nuestras de Ecuador, es mampostería de ladrillo, de ladrillo y también piedra. Vamos a encontrar sistemas estructurales de mampostería de piedra. Entonces aquí podemos ver claramente en el lado de la izquierda esta torre. Esta torre a simple vista se nota que ya tiene una deformación permanente. No pudo retornar a su posición original
después del sismo. Entonces, esta parte de aquí podemos ver que obviamente hay que reemplazarla, está colapsada, hay que reconstruir esta parte de la torre. Está con una inclinación permanente, la estabilidad de esta torre se ve afectada. Mientras que veamos lo que sucede en esta es otra iglesia, por afuera no se veía ninguna deformación permanente de las torres, así que entramos y comenzamos a ver qué es lo que sucedía en estas cúpulas en el techo de la iglesia. Y bueno, podemos ver que existe desprendimiento de estos enlucidos, se puede ver ahora ya claramente el ladrillo del que están constituidas estas iglesias. Se puede notar que hay una desconexión entre estas membranas, estas cúpulas y el pórtico resistente que sería este de acá. Bueno, aquí podemos ver esta estructura en arco, ¿no? Estas estructuras en arco son las que están soportando la carga vertical de estas cúpulas. Y en efecto hay una desconexión aquí, ¿no? Pero evaluándole, esta parte del techo nosotros subimos, pues si no era, yo tampoco es que tengo mucha experiencia en la parte de cómo se construyen las iglesias, pero qué suerte, se tuvo la oportunidad, visitamos y comenzamos a ver cómo es que está conectado este techo con estas cúpulas de aquí, ¿no? Y en realidad este techo era como carrizo, enlucido, pero no era estructural, ¿ya? No era estructural este techo. Pero sí las cúpulas que podemos ver aquí. Y se puede ver que existen unas fisuras aquí en estas cúpulas. Entonces nos entra el miedo de que la estructura está fallada. Tenemos esta fisura que está atravesando tal vez toda la longitud de este elemento y nos da el temor de que está fallada la estructura. Entonces eso es la primera observación que se tiene. Y bueno, lo siguiente es ponerse a pensar, bueno, ¿cuál es el mecanismo que conlleva la formación de esta fisura? ¿Por qué se formó esta fisura? ¿Ya? Vamos a adelantar un poquito más vamos a utilizar como nuestro caso de estudio porque en base a esto y la observación simple de cómo falló esta parte de la iglesia, me aclaró mucho algunas cosas, ¿no? Bueno, eso es lo que se vio, pero antes de comenzar a evaluar esto de los daños que se vieron en las estructuras de mampostería patrimoniales de la zona cercana al epicentro, me gustaría hablar un poquito de un cálculo básico de desplazamientos. Hay ciertos conceptos que se nos menciona en resistencia de materiales y bueno, nosotros ese momento en la clase los tomamos como un poco a la ligera, lo digo yo. Hay que entender muy bien estos conceptos porque son la base de todos los cálculos más complejos que se pueden hacer a futuro, ¿ya? Entonces, comencemos con una breve revisión de unos conceptos básicos que me gustaría revisar con ustedes. Entonces, un cálculo básico de desplazamientos, aquí tenemos podríamos decir que es una columna en volado y una carga lateral. Entonces, simplemente de la estática nosotros sabemos que el momento va a tener esta distribución. Ahora, nosotros queremos encontrar desplazamientos y rotaciones y todo eso nosotros lo encontramos a partir de la curvatura. Entonces, aquí viene nuevamente, tenemos que tener bien claro qué es la curvatura, ¿no? La curvatura es el momento dividido para EI, para la rigidez a fricción EI, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos una carga baja, nosotros vamos a tener una distribución de momentos triangular y nuestro EI va a estar trabajando dentro del rango lineal, ¿ya? Entonces vamos a tener esta distribución similar a la distribución de los momentos, ¿no? Y si nosotros queremos encontrar, por ejemplo, la rotación, nosotros tenemos que hacer la integración de esta área, ¿ya? Y si nosotros queremos encontrar el desplazamiento, sería el área de este triángulo multiplicado por este brazo de palanca que es hacia el centro de gravedad
de la figura que tenemos. Entonces tenemos una distribución de curvatura en la altura de nuestra columna, que es la que nos permite encontrar tanto rotaciones como desplazamientos. Eso es lo que nosotros aprendemos de resistencia de materiales. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando nuestra estructura ya no está trabajando en el rango lineal? Entonces, generalmente cuando tomamos nuestros cursos básicos, siempre nos mantenemos que todos los análisis están dentro del rango lineal y bueno, el rato que nos salimos de esa zona de confort es como que dudamos un poquito de qué hacemos. En realidad se hace lo mismo. El concepto es el mismo, el fundamento es el mismo, entonces no hay por qué preocuparse, no hay por qué alarmarse el momento que le dicen a uno, bueno, toca entrar al rango no lineal. Bueno, ¿qué es lo que se hacía en el rango lineal? Lo mismo se hace en el rango no lineal. Muy bien. Entonces, tenemos una columna en volado con una fuerza, pero en este caso, esta fuerza, más bien el desplazamiento al cual se le ha aplicado a esta columna es mucho mayor del que esta podría trabajar en el rango lineal. Esta columna ha llegado a su máxima capacidad y se la sigue desplazando, ¿ya? Entonces, el momento que tenemos ese caso, la distribución de nuestra curvatura ya deja de ser ese triangulito que nosotros conocemos y viene a tomar esta forma no lineal, ¿ya? Pero el concepto es el mismo. Si yo conozco la distribución de esta curvatura en la altura de mi elemento, ¿cómo yo encuentro la rotación en este punto? Pues obviamente es el área de de mi diagrama de curvatura. Y si yo quiero encontrar el desplazamiento de este elemento, pues es el área de mi diagrama de curvatura multiplicado por la distancia al centro de gravedad de esta área, ¿no? ¿Ya? Muy bien, el concepto es el mismo, pero está como complicado, ¿no? Pues ponerse a encontrar el área de esta figura y encontrar el centroide de esta figura, entonces tenemos que ver alguna manera de cómo nosotros simplificar ese problema. Y existen varios modelos de cómo algunos autores han tratado de resolver este problema. Dicen, bueno, aquí tenemos un triángulo y tenemos una especie de parábola aquí. Tenemos que ver la manera de simplificar a figuras que sean más sencillas de calcular a mano. Entonces, vamos a transformar esta distribución, que sería una distribución de curvatura real, en una distribución de curvatura equivalente. Que en definitiva, la podemos descomponer a esta curvatura en un triángulo y en un rectángulo, ¿ya? Y los modelos los diferentes modelos definen si es que este rectángulo está justo a nivel de la base o si es que el rectángulo está en el centro de la altura del rectángulo está en el centro de del nivel de la base. Se proponen unas ecuaciones para determinar esta altura. Esta altura de aquí es una altura que se le llama la longitud de rótula plástica. Entonces, esta altura de este rectángulo es la longitud de rótula plástica. Generalmente, en los cursos que tomaba, pues, cuando uno habla de la rótula plástica y de la longitud de rótula plástica, uno no le tiene muy claro qué es la longitud de rótula plástica, ¿no? Entonces, la longitud de rótula plástica es un artificio matemático, es esta altura que nos permite tener una área equivalente. Esta es un área equivalente que representa a la distribución real de la curvatura, ¿ya? Entonces, existen algunos modelos para determinar esta longitud de rótula plástica, pero en definitiva, cuando ustedes le saben de la longitud de rótula plástica, ustedes entiendan que eso es un artificio matemático para poder tener una distribución de curvatura equivalente, en donde el área de estas dos es igual y el desplazamiento que nosotros obtendríamos de esta área multiplicada por la distancia de su centro de gravedad debería ser igual a el área del triángulo multiplicado por la distancia al centro de gravedad del triángulo, más el área del trapecio multiplicado por la distancia al centro de gravedad del trapecio. Si queremos encontrar, claro, el desplazamiento en el tope de
de este elemento. Me gusta esta explicación, repetirla bastante en mis presentaciones. Las personas que ya hayan asistido algunas veces a mis presentaciones, es decir, otra vez el doctor Sosa está mencionando los modelos de rótulo plástico, pero me gusta porque a mí al menos me aclara bastante el hecho de que lo que yo puedo resolver en el rango lineal, también lo puedo hacer en el rango no lineal. Solo que tengo que entender bien estos modelos, estos artificios, pero el concepto es el mismo. Si yo necesito rotación, yo tengo que integrar la curvatura. Si yo necesito el desplazamiento, es el área de mi distribución de curvatura por la distancia al centro de gravedad de esta área. ¿Ya? Entonces, no es nada del otro mundo. Ahora, claro, ¿cómo nosotros determinamos esta longitud de la curvatura, ¿no? Aquí, por ejemplo, este valor de aquí, nosotros debemos saber cómo lo determinamos. Y esto, en definitiva, nuevamente sale de conceptos básicos que nosotros ya manejamos, por ejemplo, de hormigón armado, o de estática mismo, de estática estructural. ¿A qué me refiero? Que primero pensemos en una sección de hormigón armado. Entonces, en esta sección de hormigón armado, nosotros definimos cuál es la cantidad de deformación del concreto que queremos que alcance, y dependiendo de esa cantidad de deformación que alcanza el concreto, o también la cantidad de deformación que alcanza el acero, nosotros podemos ver que podemos relacionar esas deformaciones a estados límites, a niveles de daño que tiene la estructura. Simple lógica. Si yo tengo en mi fibra, en la parte de arriba del hormigón, si yo tengo una deformación pequeña, pues no voy a tener daño. Pero si tengo una deformación más grande, obviamente voy a tener daño. ¿Ya? Entonces, ahí viene la otra parte, entender cómo nosotros determinamos la curvatura a partir de la distribución de deformaciones. Nosotros tenemos una sección de hormigón armado. Esta sección de hormigón armado la vamos a afectar por efectos de flexión y vamos a tener esta distribución, ¿no es cierto? En donde vamos a tener una sección que va a estar en compresión, una sección que va a estar en tensión. Y el ángulo, o mejor dicho, la relación en cómo crecen estas deformaciones, la razón de cómo están creciendo estas deformaciones, tanto en tensión como en compresión, esto de aquí viene a ser nuestra curvatura. Entonces, nuestra curvatura la podemos calcular tranquilamente como la deformación del concreto dividido para la altura del eje neutro, o también puede ser la deformación del acero dividido para la distancia de menos la altura de nuestro eje neutro. ¿Ya? Ahora, el problema aquí es que pues no sabemos dónde está nuestro eje neutro, pero se lo puede encontrar con un poco de unas 3 iteraciones. Es más, es que estamos en una hoja de Excel, en cuestión de 1 minuto podemos encontrar la ubicación de nuestro eje neutro. ¿Cómo? A partir de el equilibrio que se debe cumplir en esta sección. Las fuerzas de compresión tienen que ser igual a nuestras fuerzas de tensión. En ese momento hemos encontrado nuestro eje neutro. Entonces, para las fuerzas de compresión, ¿qué es lo que nos va a aportar? Nos va a aportar la compresión del concreto, nos va a aportar la compresión del acero, y en el lado de tensión, ¿qué es lo que tenemos? El concreto a tensión no trabaja, únicamente nos va a trabajar nuestro acero en tensión. Entonces, el momento que las fuerzas que producen este acero en tensión sea igual al bloque de compresión de concreto más la compresión del acero, hemos encontrado nuestro eje neutro, ¿ya? Y nosotros vamos a ver que esta curvatura depende, pues obviamente, del nivel de deformación al cual nosotros queramos que llegue nuestro material. Entonces, si al hormigón le ponemos 0.203, como generalmente lo hacemos en diseño de hormigón, pues va a llegar a un nivel de daño. Pero si nosotros vamos más allá de ese 0.203, ponemos 0.204, 0.06, obviamente va a aumentar nuestra curvatura, ¿ya? Entonces, este angulito de aquí, la deformación dividido para la altura del eje neutro, es nuestra curvatura de una sección. Hablando en este caso de hormigón armado, y me gusta utilizarlo bastante porque aclara bastante el concepto. Entonces, pues fíjense que tenemos
todo para determinar el desplazamiento ahora, ¿no es cierto? Existen unos modelos, unos artificios matemáticos, ¿no? Para encontrar el LP, que es la altura de nuestra rótula plástica. Nosotros podemos encontrar mediante este equilibrio de la sección esta longitud de la curvatura, podríamos decir la curvatura última que queremos que alcance. Y bueno, el resto es geometría, ¿no? La altura de nuestro elemento y con eso podemos trabajar con nuestro triángulo o nuestro rectángulo y tenemos todos los elementos para encontrar el desplazamiento. Y ese desplazamiento, fíjense que el desplazamiento está relacionado a esta curvatura y el desplazamiento está relacionado a esta deformación del concreto. Y la deformación del concreto a su vez está relacionada con el nivel de daño que va a tener nuestro elemento. También la deformación del acero. Los dos son parámetros que nosotros tenemos que verificar. ¿Cuál es el que me produce que se dañe primero o que alcance un nivel de daño específico primero? Puede ser la deformación del concreto, como puede ser la deformación del acero. Todo eso dependiendo de la cantidad de acero que estemos colocando en nuestra sección, de la misma dimensión de nuestra sección, de todo eso depende, ¿no? Pero en definitiva yo que quiero que saquen de aquí, que bueno, nosotros necesitamos relacionar estas deformaciones de concreto con estados de daño. Y que a partir de esas deformaciones de concreto nosotros podemos encontrar curvatura. Y que a partir de la curvatura nosotros podemos encontrar desplazamiento. Se puede hacer todo esto a mano. Y bueno, claro, los softwares actuales tratan de realizar esto de forma sistemática. Y me parece muy bien, pero lo importante es que nosotros tengamos una herramienta con que hacer un cálculo inicial y decir, bueno, está el valor alrededor de este número. De tal manera que el rato que nosotros hagamos un modelo, alguna cosa, pues no nos basemos únicamente en los valores que nos bota el modelo. Estábamos hablando en esta presentación de estructuras patrimoniales, de estructuras de mampostería, pero para anclarnos un poquito a la importancia del diseño por desplazamientos, quisiera hacer un ejemplo para un caso que tal vez es más familiar para todos nosotros, que sería de unos muros de hormigón. Entonces pensemos ahorita que tenemos estos muros de hormigón. Aquí tenemos un muro de 5 metros de altura y de longitud de 2 metros. El espesor es de 35 centímetros. Y en este caso vamos a tener, y el armado, la verdad es que no recuerdo cuánto es el armado, pero el armado del de la izquierda y el de la derecha son el mismo, ¿ya? Tanto armado a corte como el armado a longitudinal, son el mismo, ¿ya? Entonces vamos a tener solamente un parámetro diferente que sería la altura de un muro y la altura del otro muro. El otro muro únicamente va a tener 3 metros, ¿ya? Entonces, aplicando los conceptos que planteamos previamente, nosotros tranquilamente podemos trazar una curva de fuerza-desplazamiento, una curva de capacidad, ¿no es cierto? Ya sabemos calcular el desplazamiento utilizando el método de la rótula plástica, que es lo que explicamos previamente. Entonces, podemos, a partir de una sección específica y de una altura, de una geometría, de un muro, podemos nosotros trazar nuestra curva de capacidad a mano. Nuestra curva de capacidad a mano vendría a ser la línea azul, ¿ya? Esa sería nuestra curva de capacidad a mano. Aquí estoy colocando la curva de capacidad a mano y también la curva de capacidad que se la obtiene mediante alguna rutina de programa, ¿ya? Entonces, para verificar, ¿no?, que nuestro cálculo a mano y nuestra rutina de programa están dando algo similar, ¿no? Aquí tenemos, vemos que este muro de aquí está alcanzando una capacidad de alrededor de 600 kilonewtons. Y este otro muro de acá, fíjense que a pesar de que tenemos pues el mismo armado de corte, el mismo armado de flexión, lo único que estamos variando es la altura, este de aquí alcanza una capacidad de 1000 kilonewtons. Y entonces ahí, a mí siempre me gusta hacer esta pregunta, y bueno, y el rato que a nosotros nos dicen, bueno, elija un elemento, ¿cuál elemento usted elegiría? Está en una zona sísmica. Y dice, bueno, este elemento de aquí le va a soportar 600 kilonewtons. Y este otro elemento le va a soportar 1000 kilonewtons. Usted elija. Entonces uno tiene en la cabeza pues esto de
de que la resistencia es importante. La resistencia es lo que nos guía para nuestro diseño y todo eso, ¿no? Entonces uno dice, me parece que el valor más grande, el de 1000 kilonewtons, me hace sentir más seguro, porque es un valor más grande, ¿no? Pero el gran problema vendría a ser que no solo deberíamos evaluar la resistencia de nuestros elementos. Fíjense, los dos tienen la misma cantidad de acero longitudinal, la misma cantidad de acero de corte. Lo único que está variando es la altura. ¿Qué implica que varía la altura? Que este es un elemento más flexible y este es un elemento más rígido, ¿ya? Entonces, la rigidez y la resistencia van de la mano. Si yo tengo mayor rigidez, voy a tener mayor resistencia. Entonces, por ejemplo, en este caso, la rigidez vendría a ser dada por la pendiente de esta curva de capacidad, ¿no es cierto? Entonces, aquí podemos ver que la pendiente de este elemento, que es más flexible, es una pendiente menor que la pendiente de este otro elemento. Esta pendiente es más empinada, es un elemento más chiquito, más rígido. Y por el hecho de que es más rígido, con poco desplazamiento, esto crece más rápido. Entonces, tiene poco desplazamiento y crece más rápido en resistencia. ¿Ya? Eso es lo que estamos viendo aquí. Aquí, en cambio, es un elemento más flexible, la pendiente es más pequeña. Como la pendiente es más pequeña, necesita un mayor desplazamiento para alcanzar la misma resistencia que el otro. ¿Ya? Entonces, esas son dos cosas que quiero que le vean clarito aquí, ¿no? Tenemos una pendiente, una rigidez menor, una pendiente menor, una rigidez mayor, una pendiente mayor. Si tengo mayor rigidez, alcanzo con desplazamientos, con menores desplazamientos, alcanzo resistencias más altas. Está claramente eso visto aquí en nuestra curva de capacidad calculada a mano y nuestra curva de capacidad calculada por alguna rutina. Ahora, el problema es que, bueno, ¿cómo va a fallar la estructura 1 y cómo va a fallar la estructura 2? Esta, bueno, va a alcanzar 1000 kilonewtons, esta acaba de alcanzarse 600 kilonewtons, pero ¿cuánto desplazamiento le puedo dar? ¿No es cierto? La resistencia en un punto, se vuelve irrelevante, ¿no es cierto? El sismo siempre va a sobrepasar la resistencia de nuestro elemento. El sismo de diseño va a sobrepasar la resistencia de nuestro elemento y nuestro elemento se va a dañar. Entonces ahí viene el problema, que no importa si tiene 600, no importa si tiene 1000, lo importante es, bueno, ¿cuál logró desplazarse más sin que tenga una falla indeseable? ¿Ya? Porque en los dos casos va a haber daño, va a haber falla, pero no queremos que tenga una falla indeseable. Entonces, una falla buena es que su elemento falla flexión, ¿ya? Y una falla indeseable es que su elemento falla corte. Cuando su elemento falla flexión, pues los aceros comienzan a estirarse y a dañarse, pero bueno, no se pierde la estabilidad de su estructura. Pero al rato que su elemento falla corte, es una falla frágil y su elemento ha colapsado totalmente, ¿ya? Entonces, estas liñitas que vemos aquí de color rosado o cian, magenta, perdón, color magenta, son unos modelos de la capacidad de corte que tiene esta sección. Entonces, fíjense que la capacidad de corte que tiene esta sección se mantiene constante hasta un cierto desplazamiento y después comienza a decaer. Eso tiene bastante sentido, ¿no? Piensen que su sección al inicio está sin ningún tipo de daño, sin ningún tipo de fisuras, entonces tiene una resistencia a corte muy alta y se mantiene hasta un cierto desplazamiento, pero si usted le sigue desplazando, pues las fisuras van creciendo, el daño se va agrandando en la sección y obviamente la capacidad de corte de esa sección comienza a reducir. Es lo que estamos viendo en este modelo de capacidad de corte. Entonces, fíjense que esta es la capacidad de corte de esta estructura y esta es la capacidad de corte de esta otra estructura. Fíjense que si hubiéramos tomado únicamente que esta soporta pues un poco más de 800, esta soporta un corte de 1000, igual decimos, uy, este de aquí soporta más corte, me siento más seguro, pero, ahí viene el pero. Fíjense que el momento en que esta curva de capacidad alcance a esta capacidad de corte, se va a producir una falla corte. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo de aquí, esta es mi capacidad de corte y esta es mi curva de capacidad que en definitiva está caracterizando cómo va dañándose a flexión mi elemento. Entonces, fíjense que mi curva de capacidad
no topa la curva de corte. Entonces, mi falla va a ser por flexión. No voy a tener una falla de corte. Pero el momento en que mi curva de capacidad alcanza la capacidad de corte, aquí, esta parte de la curva de capacidad nunca va a producirse en la vida real. Nunca va a darse, sino que su curva de capacidad murió aquí. Y aquí se produjo una falla de corte. Entonces, ese es uno de los problemas de que tengamos elementos muy rígidos. Entonces, elementos muy rígidos, la resistencia crece más rápido, y por el hecho de que crece más rápido puede alcanzar, aquí como podemos ver, la capacidad de corte de su sección con desplazamientos en realidad pequeños. Miren, aquí tenemos para esta estructura tenemos un desplazamiento de 2 centímetros. En 2 centímetros esta estructura falla a corte. Mientras que en este caso podemos ver que en 8 centímetros parece que aquí hay un poquito de caída de la curva de capacidad, entonces podríamos decir que comienza a fallar, pero es una falla por flexión. O sea, todo esto es una falla por flexión, que es una falla de las que nosotros queremos. Que, no son de estas fallas que suceden abruptamente, ¿no? Queremos darle tiempo a las personas para que salgan y que la estructura se dañe y disipe energía. Entonces, vamos avanzando un poquito más. Y ahora, para ustedes también, a mí siempre también me hablaban esto de fallas de flexión, fallas a corte, y uno en la mente decía, bueno, flexión, pues bueno, corte malo, pero veamos visualmente en qué consiste cada una de estas, porque uno ve un elemento dañado y dice, no, eso ha fallado. Se ha dañado, pero no podemos decir que el elemento ha fallado, ¿no? Entonces se ha dañado o por flexión o se ha dañado por corte, pero debemos evitar las fallas indeseables que serían, por ejemplo, las de corte. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se comporta este muro? Que lo que vimos es que era más alto, por ende era más flexible. Vemos que si tuviera un desplazamiento así súper grande y que se produciera un daño por flexión, lo que vemos es que se va a separar, pues aquí la base del lado que está en tensión se va a levantar. Se va a levantar del suelo, y lo único que le va a conectar a este muro al suelo van a ser los aceros de refuerzo longitudinal que tenemos. Entonces estos aceros de refuerzo van a estirarse, ¿no? Y en algún momento van a romperse. Atención. Y bueno, como esto es cíclico, ¿no? También hay que evaluar otros estados de daño como el pandeo, ¿no? Pero no nos metamos en tanto detalle. Aquí podemos ver que existen fallas horizontales, esas son fallas de flexión, pero esas fallas horizontales en algún momento tienden a volverse unas fallas diagonales, ¿no? Que comienzan a tener un aspecto de fallas de corte. Pero estas fallas, pues, están soportadas tanto por la sección como por el refuerzo transversal que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, este refuerzo transversal está cosiendo estas fallas y, bueno, ha sido tan resistente tanto el refuerzo transversal como la sección que no vemos una falla de corte. A pesar de que veamos estas fisuras de aquí, se van a ver estas fisuras horizontales y diagonales, ¿no? Pero el espesor no va a ser tan grande. O sea, no vamos a poder ver a través de estas fisuras, ¿no? Van a aparecer, pero no vamos a poder ver a través. Lo que sí va a pasar es que en la parte de la base, pues esta base se va a desconectar. Aquí, por ejemplo, obviamente esta zona está a compresión, mucha compresión, y esto se ha levantado y esto está trabajando a tensión. Y uno ve este nivel de daño, yo que sé, después de un terremoto, y va a decir, oh, no, esto falló, pero horrible. Y no, la verdad es que falló bien. O sea, se disipó todo lo que tenía que disipar, se dañó como debía dañarse, permitió que la estructura todavía mantenga una estabilidad, que no haya un colapso. Ese es el tipo de falla que nosotros tenemos acá, pero en el caso del otro elemento, que era un elemento más bajito, acuérdense, tenían el mismo armado, longitudinal y transversal tenían el mismo armado, lo único que era más bajito, por ende más rígido, por ende si es que es más rígido, crece más rápida los valores de resistencia, y los valores de resistencia en algún momento van a cortar a la resistencia de capacidad que se tiene. Entonces aquí en la resistencia de capacidad, fíjense que pues no vamos a ver que se haya levantado la pared tanto. Uno va a decir, eso es mejor. La verdad es que no. Aquí sí debe haber aquí debe ser la fisura grande en una falla buena, una falla por flexión. Pero si su fisura grande es acá
a 45 grados, como podemos ver. Simplemente esto de aquí es un bloque, y esto es otro bloque, y están desconectados, y esto simplemente se cae. No soporta nada, no soporta nada. Entonces, este tipo de fallas es la que no queremos. ¿Y qué es lo que vemos de este tipo de fallas? Que se producen a desplazamientos muy pequeños. En cambio, este de acá nos permite tener desplazamientos mucho más grandes. Bueno, teniendo esta explicación de la parte que es un poco más familiar para nosotros, que es el hormigón armado, bueno, antes de pasarnos a los casos que quiero presentarles, este es el caso en que tenemos hormigón armado. Muy bien, eso es lo que aprendemos bien en la universidad, hormigón armado. Pero el momento que nos ponen una estructura de mampostería simple, ¿se va a comportar de igual forma? Esa es la pregunta. O sea, ¿cómo calculo la curva de capacidad de una estructura que no tiene refuerzo? Entonces, la verdad es que el cálculo de una curva de capacidad de una estructura que no tiene refuerzo, pues hay que considerarla como una estructura, como un cuerpo rígido que sufre volteo. ¿Ya? Y el cálculo de la curva de capacidad de estos elementos es pues, mucho más sencillo, es simplemente estática. A partir de estática nosotros podemos encontrar los diferentes puntos de la curva de capacidad de una estructura que sería una pared que no tiene refuerzo, una pared de mampostería. Esas son las que nos interesan, ¿no es cierto? Las paredes de mampostería, las que no tienen refuerzo. ¿Cómo trabajan esas? Entonces, en esta pared nosotros vamos a tener la fuerza sísmica, el cortante lateral, el cortante en la base. Aquí tenemos una carga vertical y debido a que pues esta fuerza tiende a levantarle a la pared, pues esta carga vertical pues no está alineada con la carga vertical, sino que está en la zona de compresión, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener una zona que va a estar en compresión y esta parte de acá que se va a estar levantando. Eso es lo único que hay que entender. Acá se le ve un poquito más claro. Tenemos la carga lateral, la reacción en la base. Aquí vemos que esta zona de aquí es la que se está aplastando y esta es la que se está levantando, pero en esta que se está levantando, pues obviamente no se tiene ningún refuerzo que la esté sujetando. Entonces, lo único que nos da estabilidad en esta estructura es el momento de volteo que soporta la estructura. Entonces, el momento que se sobrepasa ese momento de volteo, pues simplemente esto cae, se voltea completamente, ¿no? Aquí podemos ver, este es un cálculo a detalle de cómo sería una respuesta real. Tenemos esta parte curva que en realidad se la puede simplificar. Podríamos, en lugar el cálculo de esta parte en realidad es un poquito igual iterativo, pero se la puede simplificar. Fíjense que se podría simplificar esta curva real, que sería la roja, a esta línea de acá. Tenemos un poco más de resistencia, pero no es la mayor cosa. Podríamos simplificarla a esta línea inclinada, que sería la capacidad que tiene este elemento. Y como les digo, estas fórmulas de aquí salen del equilibrio de estas fuerzas, en donde las fuerzas que están actuando son la carga lateral, el peso y la reacción de la zona que está en compresión. Y claro, el desplazamiento que tiene la pared, ¿no? Fíjense que aquí tenemos un desplazamiento de la pared. Entonces, todo eso interviene y nosotros podemos estimar esta línea con estas fórmulas de acá. Sale simplemente de la estática. Muy bien, entonces les quiero compartir un poquito de las experiencias que hace algunos años ya comencé a interesarme en esto de las estructuras de Adobe. Personalmente no fue mi iniciativa, no fue mi iniciativa meterme en esto de las estructuras de Adobe, pero un día llegaron estos dos chicos, David Bonilla y Gabriel Merino, y me dicen, yo estaba, creo que un año recién en la facultad, tal vez año y medio, y me dicen, profe, queremos hacer estructuras de Adobe. Y yo dije, uy, no, les voy a decir no a estos chicos, porque la verdad es que lo que yo había escuchado del medio, de lo que había leído, algunos de mis propios profesores decían, no, pues, ¿para qué seguir construyendo estructuras de Adobe? Eso no funciona, eso no sirve. Y yo les iba a decir lo mismo a los chicos, les digo, vean chicos, pero la verdad es que la literatura nos dice que estas estructuras no son buenas. Y dicen, no se preocupe, profe, verá, lo que vamos a hacer es ver alguna forma de reforzarle, ya hemos revisado un poco de bibliografía y efectivamente parece que
sí hay la manera de hacerlo. Yo le dije, bueno, ¿qué pierdo? Ellos estaban muy animosos, en realidad me contagió el ánimo de ellos y dije, animémonos, salgámonos de la zona de confort, ¿no? No es mi experticia, aprendamos en el camino, desarrollemos algo, hay que conocer cosas nuevas, vamos. Y bueno, como les digo, ellos fueron los que me incentivaron. Entonces comenzaron a hacer los estudios y bueno, se pudo hacer un estudio de las propiedades físicas del bambú como un tipo de reforzamiento en estas estructuras de adobe. Vamos a ver un poco de los resultados. Ellos ensayaron 2 paredes. Esta es una pared de adobe sin refuerzo, donde se le aplica la carga lateral, como pueden ver. Obviamente, aquí vemos una falla diagonal a corte, ¿ya? Esta es una estructura como las que habíamos mencionado acá arriba, ¿no? Que es una estructura de mampostería que no tiene refuerzo, entonces debíamos esperar que tenga este volteo, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucedió en esta estructura de acá? Pues obviamente antes de que comience a iniciarse el volteo, comience a levantarse la pared, la resistencia, la capacidad a corte era mucho menor. Entonces falló antes a corte que la fuerza necesaria para que se levante la pared, ¿ya? Entonces falló a corte. Bueno, era algo esperado, pero queríamos ver la falla a corte, queríamos mostrar que la sección que teníamos tenía este tipo de fallas sin reforzamiento, y bueno, de ahí se armó la misma pared, pero con un reforzamiento de bambú. Entonces, este es el reforzamiento de bambú que propusieron los chicos. Eran unas cañas gruesas de bambú, 3 cañas gruesas de bambú, y algo interesante, se pusieron también estas son cañas aplastadas, o sea, el bambú redondito, las cañas de bambú se les aplastan. Creo que el término popular es chancar, le chancan, sacan varillas de bambú y se le pone horizontalmente, ¿ya? Y se les salió lastimosamente, aquí no se puede ver bien la foto, no tuvimos una foto perfecta de perfil por la disposición de las paredes y las complicaciones, pero aquí podemos ver ya, este es el final del ensayo, y podemos claramente ver que no vemos una falla, una fisura diagonal de corte clara, ¿ya? Entonces lo primero que viene a la mente dice, la anterior falló a corte, ¿no? Pero obviamente está ahí la fisura diagonal, es clarito la falla a corte. En este de acá hay fisuras, como les digo, siempre se va a dañar, pero estas no son fisuras de corte, son fisuras, en este caso serían fisuras a flexión. ¿Qué es lo que sucedió? Estas barras de aquí, pues obviamente le anclaron a la pared, y estas barras están trabajando como lo que trabajarían en el hormigón armado las varillas longitudinales. Entonces, las varillas longitudinales, estas van a trabajar a tensión. Igual estas de aquí estaban trabajando a tensión. Pero más que las varillas longitudinales que estaban trabajando a tensión, estas varillas, llamémosles varillas chancadas de bambú, que se pusieron horizontales, son una parte importante para que no hayamos tenido una falla de corte. Ya, porque estas varillas horizontales de bambú chancado le dieron lo que el refuerzo transversal le da al muro de hormigón. Este es un muro de adobe. Entonces, lo que hacen estas aquí es sellar esas diagonales a 45 grados. Entonces, estas varillas chancadas fueron las que sellaron las diagonales a 45 grados y le aumentaron la capacidad de corte. Entonces, fíjense, aumentamos nuestra capacidad de corte. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos mayor capacidad de corte que la capacidad de fricción del elemento? Pues nuestro elemento falla fricción. Y comenzaron a trabajar ¿cómo se llaman? Estas cañas gruesas longitudinales que se colocaron, ¿ya? Entonces, ya aumentamos la capacidad de corte, y estas de aquí comenzaron a trabajar a tensión y a compresión, y aparte de eso, que todo el bloque de adobe es bueno para trabajar a compresión. El problema es cuando se producen estas fallas por corte, o el momento en que se levanta por volteo. Entonces, esta de aquí, lo primero que hace es, no pudimos ver el volteo, pues obviamente estaban bien sujetas por estas cañas longitudinales, y no pudimos ver el corte,
porque obviamente las fisuras de corte estaban cosidas, se les había cosido con estas refuerzo longitudinal. Y bueno, aquí podemos ver una comparación de los resultados experimentales que sacaron David y Gabriel, en donde comparan pues la pared reforzada y la pared no reforzada. La pared no reforzada es esta leñita de aquí, mientras que la pared reforzada con caña es esta curva de histéresis azul, que lo primero que tal vez a ustedes les llama la atención, dice, este de aquí aguantó algo cerca de 8 kilonewtons y este de aquí aguantó algo cerca de 30 kilonewtons. En realidad eso no es lo más importante. En realidad lo más importante es la capacidad de desplazamiento que se consiguió. Miren que en este caso el desplazamiento en donde ya se produjo la falla de corte es un desplazamiento de 1.5 milímetros en la no reforzada. 1.5 milímetros, ya en 1.5 milímetros, tremenda, ¿cómo se llama? Diagonal, una fisura que veíamos a través de la fisura al otro lado, ¿ya? Pero miren la capacidad de desplazamiento de la otra, que aquí ya se puede ver que como que comienza a caer, ¿no? Comienza a caer un poco la curva de capacidad, se podría decir que comienza a fallar. Pero en este punto, donde se alcanza la máxima resistencia, son 8 centímetros. Entonces, imagínense la cantidad de capacidad de desplazamiento que se le dio a una pared de igual dimensión, solo con un reforzamiento adecuado. ¿Para qué? Para que no falle corte y para que comience a trabajar a flexión. Ya aquí podemos ver claramente cómo comienza a trabajar a flexión nuestro elemento. Entonces, obviamente, estas fallas las vamos a ver en las estructuras y estructuras patrimoniales de adobe en las zonas afectadas. Entonces, la intención es que este tipo de fallas se comience a reforzar de tal manera que se tenga una falla de este tipo. O sea, una falla donde no haya fallas por corte y, bueno, haya algo de fallas. Y lo más importante, que no se pierda la tipología del adobe. O sea, existen otras formas de reforzar, es cierto, por ahí han de estar pensando, bueno, también se le puede enchapar, es cierto, se le enchapa, pero se pierde, ¿no? Pues esta característica del adobe. O sea, el momento que nosotros le enchapamos, lo que esté dentro del enchapado, pues se pierde. Ya deja de ser el material, ya deja de ser el sistema resistente, ya deja de ser lo que le vuelve una estructura patrimonial. Entonces hay que ver algunas de estas maneras. Y bueno, Gabriel y David, pues en parte les agradezco a ellos mostrarme que siempre hay cosas nuevas, siempre hay que salir de la zona de confort y tratar de ver eso, ¿no? Muy bien. Ahora, hablando un poquito, ahora sí, vámonos a la parte de las iglesias en la zona afectada. Entonces, aquí, como les mencioné al inicio, esta es una torre en donde ya se produjo un daño que ya no pudo regresar la torre a su posición original. Entonces, fíjense que si nosotros le hacemos una analogía a esta pared de mampostería simple, es algo similar, ¿no? O sea, nosotros empujamos esto, la pared se levanta, se desconecta, pero si es que no se vence el momento de volteo, pues esta pared regresa al sitio. O sea, usted le levanta, le empuja y la pared regresa, se levanta y regresa, porque no se ha sobrepasado el momento de volteo. En este caso, que ya quedó completamente como inclinada, ¿no? Podemos entender que sí se podría entender que se sobrepasó el momento de volteo que tenía esta torre de aquí. Vamos a hacer la analogía igual de esta explicación que nosotros teníamos de cómo trabajan las estructuras de mampostería simple, las que no tienen refuerzo. Lo mismo vamos a ver en estas cúpulas, ¿ya? Y van a decir, bueno, pero es que ahí no vemos nada de pared, pero ¿qué es esto qué es este mecanismo que les estaba explicando aquí? En definitiva es un cuerpo rígido que rota, es un cuerpo rígido que tiene una capacidad de volteo. Entonces, si es que no se sobrepasa esa capacidad de volteo, el cuerpo rígido regresa a su posición, ¿ya? En el caso de las cúpulas, yo también decía, esto es mampostería. Debe haber alguna explicación similar a la analogía de una pared de mampostería simple que se voltea y regresa a su posición.
Ya, pero es un poquito más complejo porque ya es una cúpula. Pero en definitiva, bueno, ya vamos a ver más adelante, pero el tipo de falla en estas iglesias es lo que como que me aclaró algunas cosas. Por ejemplo, en todas las cúpulas, aquí vamos a ver en este arco 1, en este arco 2, en este arco 3, el arco 4 y el arco 5. En todas tenían el mismo tipo de falla. O sea, aquí había esta fisura a esta altura. En la número 1, miren, en la número 2, aquí podemos ver la número 2, en la número 3, en la número 4 y en la número 5. Y al inicio vimos solo en un lado, ¿no? Pero después nos comenzamos a percatar que en el otro lado igual tenían simétrica la falla, ¿no? Acá, acá, aquí está un poquito, no se ve claro, pero en este de aquí se ve súper claro, en el un lado y en el otro. Entonces, pues la verdad es que yo no sé pues cómo fallan los arcos. Entonces me puse a revisar un poquito de qué es lo que pasa, qué otros autores han hablado sobre este tipo de falla. Y encontré este paper que me pareció súper, súper interesante. Y les dejo para que le revisen los autores de Santis y de Félix hicieron este análisis sísmico en arcos de mampostería. Entonces yo dije, aquí debe estar la explicación de cuál es el mecanismo de falla de estos arcos. ¿Ya? Sigue siendo mampostería simple, pero ya no es la pared de mampostería, ¿no? No es como en el caso del adobe, que es la pared de adobe. Y bueno, ellos explican el mecanismo de falla de esta manera. Entonces aquí, por ejemplo, dicen, bueno, nosotros aplicamos unas fuerzas. Estas fuerzas están tratando de representar la forma modal del arco, según los autores. Entonces, cuando ustedes apliquen esta forma modal, estas fuerzas que representan la forma modal, van a ver que hay zonas que comienzan a trabajar en tensión. Aquí, aquí, aquí y acá. Entonces, esas zonas que comienzan a trabajar en tensión es como la base de nuestro bloque de mampostería simple que se levantaba. Regresamos un ratito para acá. Aquí está, esta parte que se levanta, ¿no es cierto? Esta es la parte de tensión que se levanta. La mampostería no soporta tensión, simplemente se desconecta. Entonces, hay una parte que trabaja con presión y hay una parte que el rato que se tensiona, pues simplemente se desconecta y se forma pues una gran fisura ahí. Pero mientras no se sobrepase el momento de volteo, esa fisura se va a cerrar por el peso mismo de la estructura. Lo mismo para los arcos. Entonces, si ustedes le empujan para un lado, va a tener que se abre aquí, que se abre acá, que se abre acá y que se abre acá. Y si es que no se sobrepasó el momento de volteo de cada uno de estos que vendrían a ser una especie de elementos o cuerpos rígidos que están constituyendo el arco. Entonces, antes cuando analizábamos la mampostería era únicamente un cuerpo rígido. Aquí estamos analizando varios cuerpos rígidos conectados, ¿no? Entonces, aquí podemos ver claramente que en estas líneas donde nos han puesto, se va a esperar la formación de una fisura, ¿no? Porque hay tensión. Como hay tensión, se desconectan, pero esa fisura se va a cerrar si es que no se sobrepasa el momento de volteo. Y es lo que sucedieron en estas fisuras que vemos aquí, en estos arcos. Pues se desconectaban y se conectaban, y de ida y vuelta. Entonces, obviamente, vamos a tener una fisura que va a estar atravesando todo el arco. Es una fisura que va a estar atravesando todo el arco, pero que no hay problema que pase esa fisura. O sea, el problema es el rato en que si este punto de apoyo se sobrepasó ¿cómo se llama? El momento de volteo, la estabilidad, y obviamente todo este bloque rígido colapsa y obviamente todo el resto colapsa. Pero mientras no se sobrepase ese límite de estabilidad, pues estas fisuras aparecen y desaparecen, se abren y se cierran, y el rato que deja de actuar el sismo, se quedan cerradas, pero obviamente nos dejan la muestra, el rastro de dónde se pusieron esas fisuras. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver el rastro, ya sabemos que nuevamente si viene un sismo, pues aquí es donde se va a formar nuevamente la fisura. No se va a formar ni por aquí ni por aquí, se va a formar de nuevo aquí. Ya, entonces estos señores decían, bueno, este es el problema que tienen estas estructuras de arco, hay que ver la manera de reforzar. Les voy a mencionar un poquito del reforzamiento que ellos plantean porque me parece súper interesante.
Aquí dicen, bueno, este es nuestro arco. Lo primerito es que le colocan aquí una barra para tensar, una barra le está tensada, ¿no es cierto? Una barra de acero podría ser. De tal manera que evitan que se desconecte el un lado del otro, ¿no? Entonces, están tratando de evitar esa desconexión. La otra cosa, todo esto, todo el resto lo modelaron con mampostería. Aquí pueden ver la mampostería, crece a compresión, llega a un punto máximo y cae, no trabaja nada a tensión. Y aquí le habían puesto una fibra de FRP. Entonces, dicen, bueno, coloquemos aquí una fibra de FRP para también evitar que haya esa desconexión en el rato de ida y vuelta de las zonas que se tiene tensión. Entonces, aquí podemos ver en compresión no soporta nada y en tensión está soportando esta fibra. Y presentan resultados de diferentes combinaciones de estas posibles opciones de reforzamiento. Lo que están tratando es de cerrar esas zonas en donde se produce la tensión, en donde se producen las fisuras. Y ellos han propuesto esto de aquí. Me parece súper interesante. Entonces aquí proponen diferentes curvas de capacidad. Todo esto se ha obtenido analíticamente, ¿ya? Ellos no hicieron ensayos, sino que dijeron, bueno, este es el mecanismo, lo entendemos analíticamente y vamos a sacar curvas de capacidad de forma analítica. Es más, aquí utilizaron elementos fibra, como pueden ver, está aquí discretizada la sección en fibras, ¿ya? Entonces, ven el muro que no tiene ningún tipo de reforzamiento, pues no tiene mucha capacidad. Ven el muro 2, este muro 2 solamente le ponen el cable tensor, muy bien, aumenta la capacidad. El muro 3 no le ponen el tensor, solo le conectan con la fibra de arriba y mejora la capacidad. Pero al rato que usted combina tanto el tensor de arriba, el tensor de abajo con la fibra, aumenta mucho más la capacidad. Ya, pero nuevamente aquí viene la situación. No es tan importante el hecho de cuánta capacidad soporta, sino más bien de cuánta capacidad perdón, cuánta resistencia tiene nuestro elemento. No nos interesa tanto el cortante va a ser que va a resistir, sino más bien la capacidad de desplazamiento que va a tener nuestra estructura. Y en todos estos modelos se puede notar que en ningún momento comienzan a decaer. O sea, todos están creciendo, por aquí parece, ¿no? Que comienza a decaer. Pero, en definitiva, hay que tener mucho cuidado, como les digo, la parte analítica, porque estas son curvas obtenidas de forma analítica. Y se puede notar claramente que aquí nos está incluyendo los efectos P-delta. O sea, en las estructuras, voy a subir un poquito para arriba. En estas estructuras, este desplazamiento es súper crítico. O sea, el momento que se sobrepasa el límite de estabilidad de nuestra pared, pues eso se voltea. Entonces, el efecto P-delta tiene que ser considerado en estos casos. En este caso, en particular, me parece que como ninguna de estas está reduciendo su resistencia, obviamente parece que no se ha considerado el efecto P-delta y lo mejor sería esto de aquí verificarlo con algún cálculo a mano, que sí le veo un poquito difícil. No imposible, pero sí un poquito difícil porque tenemos varios elementos rígidos, ya no es solo una pared, son varios elementos rígidos. Y la otra es, lo mejor pues sería hacer unos ensayos de esto para ver efectivamente hasta dónde son reales estas curvas de capacidad. Es súper interesante, estoy también muy entusiasmado de aprender un poquito más de arcos y desempeño en arcos. Me parece un tema interesante. Esta es otra iglesia, la iglesia matriz de San Gabriel. Esta iglesia me parece que ya está uno de nuestros colegas trabajando, planificando la forma de reforzamiento, de reconstrucción de ciertas zonas de la iglesia que sí se vieron bastante afectadas. Es más, ya hizo contacto con nosotros y parece que está planificando algunos ensayos para probar las formas de reforzamiento que quiere plantear en estas iglesias. Entonces, qué bueno que los colegas quieran innovar, experimentar un poco antes de plantear directamente el reforzamiento, tratar de encontrar la mejor forma, no solo con un análisis analítico, sino también con una corroboración de ensayos experimentales. Eso me parece perfecto. Entonces, en este caso, nuevamente vemos que existe un arco. Y aquí nuevamente vemos estas fisuras al un lado, fisuras al otro, fisuras en la base. Entonces, igual, aquí son varios cuerpos rígidos. El cuerpo rígido de acá, el cuerpo rígido de acá, el cuerpo rígido de acá. Que el rato que viene el sismo,
empujan y no se ha sobrepasado el momento de volteo. Se van a ver estas fisuras y van a ver unas fisuras grandes porque obviamente se abre de un lado y del otro, se abre de un lado y del otro. Y bueno, pues uno le da la impresión de que colapsó. Esta parte de aquí es discutible. En esta parte de aquí, obviamente, esas fisuras han producido que este eslabón de nuestro arco, que es muy importante, se vea muy afectado. Entonces, efectivamente aquí habría que ver la manera adecuada de cómo reconstruir esta parte. ¿Ya? No es que está colapsado esto. Tiene sus fisuras, está dañado, se tiene que dañar, pero no vemos que esto esté en el suelo. Si no está en el suelo, no se sobrepasó el límite de inestabilidad de todo este mecanismo. Discutíamos esto justo con mi colega y él decía, bueno, esto es una especie de deslizamientos, es una falla por deslizamiento. Y sí, parece una falla por deslizamiento, pero como les digo, son estas fallas que van a atravesar a todo lo largo de los elementos porque se abre de un lado y del otro. Y en ese tambaleo de que va y viene, obviamente va a perder un poco la plomada, ¿no? No la plomada, sino más bien la alineación entre el elemento de abajo y el elemento de arriba. No obstante, no se ve que esto haya afectado a la estabilidad de la estructura. Entonces, obviamente es una fisura que así usted le vuelva a poner en el lugar y le ponga nuevamente mortero y le conecte. El rato que venga nuevamente el sismo, esa fisura se va a abrir nuevamente, ¿ya? Se va a abrir nuevamente. Entonces hay que ver la manera de cómo nosotros evitamos que esas zonas de apertura se vuelvan un problema de inestabilidad. Porque obviamente se van a abrir siempre que venga el sismo. Entonces hay que ver la manera de cómo conectamos esas zonas donde existen tensiones. La mampostería no trabaja tensión, se forman las fisuras y bueno, evitar la desconexión. Eso es lo que vemos en los reforzamientos que proponen en los autores que les planteé, ¿no? Evitar la desconexión. El rato que se desconecta puede llegar a un nivel de inestabilidad y que obviamente se produzca un colapso. Aquí quisiera mencionar otros ejemplos de cómo tratan estas estructuras de mampostería, específicamente me parece que son de mampostería de piedra. Sí, aquí está. Mampostería de piedra, son unos edificios en la ciudad de Canterbury, en Nueva Zelanda, en donde hicieron un reforzamiento con cables de post tensado. ¿Qué hace el cable de post tensado? El cable de post tensado lo que hace es conecta los elementos al suelo o entre ellos. Entonces, si es que usted le conecta al suelo y le da una carga de post tensado, ¿qué es lo que está haciendo? Está evitando que se voltee el elemento, le está dando una mayor capacidad al elemento, una resistencia de volteo mucho más grande. Y ellos, tenían este reforzamiento, y este reforzamiento fue probado por un sismo fuerte, por un grupo de sismos fuertes que ocurrieron entre 2010 y 2011. Y lo interesante es que el comportamiento de las estructuras que se reforzaron con estas cables de post-tensado, estas estructuras de mampostería reforzadas con cables de post-tensado, tuvieron un desempeño, pero muy bueno. O sea, no fallaron. Las otras estructuras se dañaron más, estas se dañaron menos. Entonces aquí podemos ver, este es el campus de la Universidad de Canterbury. Y me parece que los que reforzaron fueron el hall y el de química. Estos dos, el de acá y el de química, el edificio de química. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacen ellos? Dicen, bueno, esta es una estructura patrimonial, es una estructura de mampostería de piedra. Vemos que hay unos cables a lo horizontal. Esos cables que están a lo horizontal están tratando igual de conectar. Yo entiendo que están tratando de evitar la desconexión en el plano débil, por ejemplo, de esta pared. Y también vemos estos cables que son horizontales. Entonces, estos cables horizontales lo que están tratando es que estas pilas que son de piedra, que son de mampostería, son unas columnas de mampostería, no tienen nada de acero, son muy esbeltas, tienen una capacidad de volteo muy baja, aumentar la capacidad de volteo de estas pilas. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver en planta los cables a lo largo y los cables verticales están saliendo de la pantalla, ¿no?
Aquí podemos ver cómo es este tipo de conexión, ¿no? O sea, aquí ponen anclajes y aquí pasan los cables de post-tensado. Fíjense que la intervención, aquí podemos ver claramente la intervención en la estructura es mínima. Aquí podemos ver los cables los horizontales, los verticales de intervención es mínima. Esta es la intervención para las conexiones horizontales. Aquí han puesto un perfil, un refuerzo, a este triángulo de refuerzo aquí. Y claro, los cables de post-tensado que están conectados y que están anclando todo. Entonces, el momento que está anclando todo, trabaja bien. El momento que se desconecta algo y ese algo tiene que, su capacidad de volteo tiene que ser la única que soporte el empuje del sismo, pues ahí es que se producen fallas en este tipo de estructuras. Entonces, esta es otra interesante opción que también no soy experto, pero estoy muy, como les digo, muy entusiasmado en hacer investigación de este tipo. Ojalá en el futuro salgan algunos proyectos, estudiantes que estén interesados, ojalá podamos trabajar en esta temática. Me parece que hay mucho por hacer, hay mucho trabajo y bueno, pues los centros históricos de ciudades en Ecuador y en ciudades en general en la costa del Pacífico, pues hay gran cantidad. Trabajo de esto hay de largo. Hay que trabajar un poquito más esto, generar un poco más de experiencia y comenzar a aplicar otros tipos de reforzamiento. Bueno, muchas gracias. Creo que me extendí un poquito de lo esperado, pero espero que les haya gustado la presentación. Y bueno, estoy abierto a cualquier tipo de observación que ustedes puedan darme para mejorar el trabajo que se ha realizado o las ideas que se quieren realizar a futuro. Y si es que existen preguntas, también muchas gracias para ver si es que podemos dar respuesta a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Diego Sosa, por la brillante presentación. A continuación tendremos las preguntas por parte de los asistentes. Bueno, hay una primera pregunta. Si nos puede comentar respecto del anclaje del refuerzo de bambú en el muro de adobe. Ya, a ver, vamos a la... Ahí sí yo quisiera que esté aquí, ¿cómo es? Gabriel o David, pero algo nos acordamos. Sí estoy compartiendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Estamos viendo la presentación. Ya. Uy. Ya. Bueno, en realidad no había tanta ciencia en cómo estaban anclados, ¿verdad? Aquí teníamos una viga de hormigón simple, es más. Teníamos una viga de hormigón, me parece que eran 29 centímetros le han puesto. Y claro, aquí, no sé si es que puedo acercar un poco más, sí, ya. Aquí se colocaron, estas eran unas barras de acero transversal que tratan de, pues, conectar a ¿cómo se llama? A esta caña de bambú con la viga. Eran unas, no se hizo mayor diseño para esta parte. Me parece que en función de la altura de nuestra viga, le colocamos estas barras para evitar que se suelte la caña. Tiene que estar anclada efectivamente a una cimentación la caña, si no, obviamente está suelta. Necesitamos que esté anclada a la base. Entonces, se pusieron estos refuerzos, me parece que eran unas varillas transversales de acero para anclarle la caña a la viga. Entonces, tiene que estar anclada a una cimentación. Si no está anclada a la cimentación, pues simplemente se le aumentó la resistencia a corte por la caña chancada, pero esto se va a levantar. Se va a levantar como una mampostería simple, ¿no? Entonces, estos anclajes son importantes. La caña longitudinal tiene que estar anclada a la viga. Esta parte de aquí no es tan importante, es más para transmitir bien la carga lateral. En realidad, esto en general se pone otro tipo de material, no es tanto hormigón, más bien es algún techo de madera, con vigas de madera en la parte de arriba. Y en esto de la
la caña chancada. En realidad la caña chancada eran únicamente las tiras en el interior, entre un grupo de bloques de adobe. Se armaba el grupo de bloques de adobe y se ponía la caña chancada. Se armaba el grupo y se ponía la caña chancada. Estaba embebida en la pared. No había ningún anclaje adicional que se coloque para esta caña chancada. No sé si hay alguna inquietud más sobre ese tema. Bueno, no, al parecer no hay más preguntas. La doctora Paulina Viera y algunas otras personas hacen comentarios de excelente trabajo, felicitaciones, y también de pensar en trabajos colaborativos a futuro. En este punto, damos paso a palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Doctor, tiene el micrófono silenciado. Bien, ahora sí. Muchísimas gracias, doctor Diego Sosa. Excelente conferencia. Usted decía hay que trabajar más esos temas. Yo estaba pensando en trabajar más la parte de resistencia de materiales. Hay que trabajar mucho más esa parte. Y tal vez la falla a corte viene dada por las normativas de Nueva Zelanda. Me daban esa falla horizontal, la inclinada, y al final también otra horizontal. Daba esa parte de ahí. Y yo me acuerdo, había un trabajo de Sardiano de Nueva Zelanda por el año 2000 que trabajó con Restrepo. Restrepo trabajaron ese tipo de cosas. Lo que me puso a dudar era si es que ellos aplican. Es verdad que a usted se aplica esto en la relación fuerza-desplazamiento. Pero esa relación fuerza-desplazamiento es función de un momento y una curvatura. Entonces yo lo que me puse, me entró la inquietud era si puedo aplicarle yo en la relación momento-curvatura, aplicar directamente ahí los límites de la fase a corte. Me pongo a pensar, eso me parece que para pensarlo. Es verdad que, repito, que se hace en la fuerza espacial. Lo que sí quisiera pedirle es que me envíe con detalles los datos, el muro que analizaron. Tengo estas dimensiones de las varillas, es el tribo, es la calidad del hormigón. Porque yo sí voy a hacerlo en clases. Ya estoy viendo candidatos de mis alumnos que están ahí para hacerlo en clase con ellos. Empecemos encontrando estas curvitas para rango lineal. Creo que está muy sencillo, pero luego poquito a poquito vamos avanzando por rango no lineal. Es la única forma de crecer. Es la única forma. Yo me he sentido muy orgulloso escuchando su conferencia. Usted es el que hace los logros y yo soy el que saco pecho. Les digo, qué bien, qué bien. Está excelente y no hay nada que hacer. Usted sigue con esa dedicación. Siempre mantuvo esa dedicación de, de buscar artículos que de este tema, de otro tema. Ese le da el plus a sus trabajos. Felicitaciones, siga adelante. Y como dice la doctora Paulina Viera, trabajemos en equipo, a participar a otra gente. Por lo mí, solo quiero los datos completos nada más para reproducirlo. Muchas gracias, muy amable, una linda conferencia. Bueno, yo sí quiero darle unas palabras al doctor Aguiar. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Este es un espacio que gracias a usted tenemos todas las personas que sentimos este amor, este cariño por la ingeniería civil, especialmente por la parte de estructuras. Y gracias a este espacio pues podemos compartir ideas, podemos discutir, podemos podemos dialogar, podemos conocer de qué están trabajando el resto de personas
Muchas gracias por el espacio, por la invitación y por la confianza para poder seguir presentando en sus conferencias, doctor. Y ya voy a conseguirme los datos para enviarle. Muy amable, gracias. Y tal vez, si me permiten un ratito, antes de dar la palabra al futuro doctor Brian Cagua, estoy viendo a mi amigo, mi colega, mi profesor, Mario Morán. Un gusto verte, Mario. Yo sé que sacaste tu doctorado no me acuerdo hace cuántos años, y sí quisiera que nos dictes una conferencia también, Mario. Anda preparando. Anda preparando. Ya te escribí para que nos dictes una charla. ¿Ok? En este punto, quiero compartir mi pantalla, hacer entrega de un certificado de reconocimiento que se otorga al doctor Diego Sosa en agradecimiento a la difusión del conocimiento y su valiosa participación como expositor en el ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, con el tema Desempeño de estructuras patrimoniales de mampostería simple luego del sismo del 25 de julio de 2022 en la provincia del Carchi. Firma, doctor Roberto Aguiar, organizador. Agradecemos, doctor Diego Sosa, por la brillante presentación, por el tiempo dedicado a compartirnos esta cantidad de conocimientos. Esto nos ayuda a todos a conocer otros enfoques de diseño, de análisis, de entender el comportamiento. Muchas gracias nuevamente. También agradecemos a todos los asistentes por acompañarnos todos los lunes a las 19 horas y reiteramos nuestra invitación para las próximas conferencias. Sin más, me despido, que tengan una buena noche. Hasta un próximo lunes. Pasen muy bien. Hasta luego.